Secretos históricos. Descifrando el enigma del pasado. Nerón. Los secretos del emperador más infame de Roma. ¿Qué llevó a Nerón, el emperador más sanguinario de Roma, por el camino de la crueldad? Es difícil de entender cómo un aspirante a músico, poeta y actor pudo cometer actos de maldad tan atroces. No obstante, al estudiar la vida de figuras influyentes a lo largo de la historia, se hace evidente que el arte no es una barrera contra la tiranía y el asesinato. Este hecho se puede observar claramente en la vida de Nerón, quien, aunque era un apasionado de la poesía, la música y los deportes, se convirtió en un despiadado y brutal emperador, capaz de asesinar incluso a su propia madre para mantener su control sobre el Imperio Romano. Durante sus cortos 13 años de gobierno, Nerón no tenía límites en la satisfacción de sus caprichos, y se le acusa de haber incendiado Roma con el fin de construir su propio palacio. ¿Cómo llegó al poder si su padre no fue emperador y no tenía el favor de los votantes? ¿Qué crueldades cometió para ser tan temido y odiado por los ciudadanos romanos? Te presentamos un video en el que se explica la vida de Nerón, considerado el emperador más cruel de Roma. Aunque es importante tener en cuenta que gran parte de los hechos crueles atribuidos a Nerón provienen de relatos amarillistas escritos por los historiadores romanos Tácito y Suetonio, décadas después de su muerte. Antes de profundizar en su vida, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras actualizaciones. Nerón, cuyo nombre completo era Lucio Domicio Noverón, nació el 15 de diciembre del año 37 después de Cristo. Perdió a su padre cuando tenía solo 3 años y quedó bajo el cuidado de su madre, Agripina la Menor, quien conspiraba contra el entonces emperador Calígula, su tío. Calígula descubrió la conspiración y desterró a Agripina, pero Nerón se quedó en Roma al cuidado de una tía paterna y recibió una educación de calidad. Después de que Claudio muriera, Agripina logró que su hijo Nerón se convirtiera en emperador a la edad de 16 años. Agripina era una manipuladora astuta y ambiciosa que quería asegurarse de que su hijo alcanzara el poder absoluto. Se cree que incluso envenenó a Claudio para asegurarse de que su plan tuviera éxito. Una vez en el poder, Nerón demostró ser un líder cruel y sanguinario. Se decía que disfrutaba viendo ejecuciones y torturas, y se dice que mató a su propia madre y a su esposa Octavia. También ordenó la muerte de muchos otros, incluyendo a sus consejeros y amigos cercanos. Además, Nerón era conocido por su extravagancia y derroche, gastando grandes cantidades de dinero en construcciones suntuosas y festines lujosos. Se le atribuye haber ordenado la quema de Roma para construir un palacio para sí mismo. El rechazo y la repulsión que la gente sentía hacia Nerón finalmente llevaron a su caída. Después de una revuelta popular en el año 68 después de Cristo, se suicidó a la edad de 30 años. Aunque algunos historiadores sugieren que la muerte de Nerón fue en realidad un asesinato por parte de sus guardias, lo cierto es que su nombre se ha convertido en sinónimo de crueldad y tiranía en la historia de Roma. Número 1. Mató a sus 2 cónyuges. Nerón se había unido en matrimonio con su hermanastra, la emperatriz Claudia Octavia, apodada como Rabia. Por el deseo de Agripina por asegurar una descendencia, Octavia era una esposa diligente, pero Nerón no toleraba su personalidad ni el hecho de que los romanos la admiraran. Era estéril, por lo que mantuvo relaciones con varias mujeres hasta que conoció a Papie, con quien concibió un hijo. La llegada del niño y el amor que sentía Nerón por Papie provocó que expulsara a Octavia del palacio y se divorciara para casarse con la mujer que le daría un heredero. Esto irritó a los romanos, quienes iniciaron protestas para expresar su desacuerdo. A pesar de que Nerón logró casarse con Papie, la presión popular lo incomodaba y decidió que Octavia debía fallecer. El emperador envió un mensaje a Octavia para notificarle que debía quitarse la vida o enfrentar las consecuencias. Octavia aceptó y fue decapitada por los guardias romanos. La muerte de Papie, su segunda esposa, ocurrió en el año 65. Nerón había perdido el control de sí mismo y la golpeó en el vientre mientras estaba embarazada. Tanto el bebé como Papie murieron. Según los relatos antiguos, Nerón se arrepintió de haber cometido el acto y le organizó un funeral digno. Aunque su dolor no desapareció por completo, incluso se cuenta que luego contrajo matrimonio con un hombre debido a su gran parecido con Papie. Número 2. Envenenó a su hermanastro británico. Nerón fue el responsable de la muerte de su hermanastro británico, quien era el verdadero hijo biológico de Claudio.
Constantemente le hacía saber a Británico que no pertenecía a la familia y, después de que Nerón fue adoptado, lo llamaba Domicio para recordarle sus orígenes. Incluso se burlaba abiertamente de Británico por su comportamiento y cuestionaba su masculinidad. Estos detalles se conocen gracias a los escritos de Tácito, uno de los historiadores que relató la vida de Nerón varias décadas después de su fallecimiento. Por otra parte, Agripina continuamente conspiraba y esto hizo que Nerón se cansara de ella en repetidas ocasiones. Llegó incluso a arrepentirse de haber hecho que su hijo se convirtiera en emperador y lo amenazó con denunciarlo ante Británico como el responsable del asesinato de Claudio. Además, insinuó que apoyaría a Británico para que asumiera el poder tan pronto como fuera mayor de edad. Ante esta situación, Nerón comenzó a difamar la reputación de Británico pidiéndole que cantara en una fiesta de borrachos, esperando que su hermanastro se negara. Sin embargo, Británico recitó un poema de manera magistral en el que hablaba de cómo había sido desplazado por Nerón. Esto despertó la simpatía de los presentes y enfureció a Nerón, quien buscó la forma de eliminar a su hermanastro. De acuerdo a Tácito, uno de los historiadores que escribió sobre la vida de Nerón varias décadas después de su fallecimiento, se dice que Nerón utilizó veneno para acabar con la vida de su hermanastro Británico. Británico era el hijo legítimo y biológico de Claudio, pero Nerón constantemente lo hacía sentir fuera de la familia. Incluso lo llamaba Domicio para recordarle sus orígenes y se burlaba públicamente de él por sus gestos afeminados, lo que ponía en duda su virilidad. Por su parte, Agripina no cesaba en intrigar y provocaba que Nerón se cansara de ella en varias ocasiones. En cierto momento, Nerón se arrepintió de haber nombrado a su hijo como emperador y ella lo amenazó con acusarlo ante Británico de haber sido el responsable del asesinato de Claudio, e incluso amenazó con apoyar a Británico para que tomara el poder una vez fuera mayor de edad. Ante esta situación, Nerón trató de desacreditar a Británico pidiéndole que cantara en una fiesta de borrachos, esperando que se negara. Sin embargo, Británico recitó un poema de manera sublime en el que narraba cómo había sido desplazado por Nerón, lo que generó simpatía entre los presentes y enfureció a Nerón, quien buscó la forma de deshacerse de su hermanastro. Según los relatos de Tácito, pocos días antes de que Británico muriera envenenado, Nerón abusó sexualmente de él. Luego lo envenenó con el mismo veneno que había utilizado para matar a Claudio, probablemente cicuta, que era incolora y podía disimularse en el vino. Las convulsiones que provocó el veneno las atribuyó Nerón a la epilepsia. Número 3. Castigó cruelmente a un esclavo para desposarse con él. Además de sus actos brutales, Nerón era conocido por su incapacidad para superar la muerte de su esposa Papie. Los historiadores antiguos relatan que el emperador nunca dejaba de lamentarse por la pérdida de su amada. En un intento por lidiar con su dolor, Nerón decidió tomar como esposa a uno de sus esclavos, cuyos rasgos eran extrañamente parecidos a los de la difunta Papie. El joven esclavo, llamado Esporo, era tratado por el emperador como si fuera su esposa y se dice que incluso intercambiaban muestras de afecto en público. Aunque algunos registros de la época afirman que este comportamiento era más una muestra de la enfermiza forma en que Nerón intentaba lidiar con el remordimiento por haber asesinado a su esposa, otros escritos describen un amor verdadero entre el emperador y su joven esclavo. Sin embargo, los matrimonios homosexuales estaban prohibidos en la antigua Roma, por lo que Nerón ordenó la castración de Esporo para poder contraer matrimonio con él. El joven esclavo era vestido con trajes de emperatriz y frecuentemente llevado a las reuniones y mercados de Grecia como si fuera la mujer del emperador. Tras la muerte de Nerón, su sucesor, Vitelio, decidió que la mejor manera de demostrar su poder a la gente era utilizando a Esporo como ejemplo. Para lograr su objetivo, planeaba hacer que el joven recreara el episodio del secuestro de Proserpina Perséfone durante un espectáculo de gladiadores. Esta actuación implicaba una terrible violencia y violación, y el joven Esporo no pudo soportar la humillación pública que le esperaba. Con apenas 20 años, decidió poner fin a su vida. Número 4. Planeó el asesinato de su propia madre. A los 16 años, encargó la muerte de su propia madre. Nerón se coronó emperador, pero su progenitora lo manipulaba. Incluso concertó un matrimonio para él, lo que generó incomodidad. Con el tiempo, esta incomodidad se convirtió en odio, ya que desde pequeño, su anhelo era ser un músico y escritor, pero la insistencia y manipulación de Agripina dañaron sus intereses.
Debido a esto, se obsesionó con el poder y decidió que no quería compartirlo con su madre. Así, se propuso matarla, incluso incentivado por su segunda esposa, Papia Sabina. Sin embargo, Nerón no logró concretar este anhelo con facilidad y llevó a cabo varios intentos antes de lograrlo. En primer lugar, intentó envenenarla 3 veces sin éxito, ya que Agripina estaba advertida desde que el oráculo le predijo que su hijo la mataría al ser emperador. El envenenamiento era el método más utilizado en esa época, por lo que ella ingería pequeñas dosis de veneno para inmunizarse. En segundo lugar, intentó aplastarla en su habitación al dejar caer un falso techo hecho de plomo, pero Agripina no resultó herida. El tercer intento consistió en dejar caer un bote sobre un asiento donde Agripina se encontraba sentada mientras paseaba en un barco en la bahía de Nápoles para asistir a las festividades en honor a Minerva y encontrarse allí con Nerón. Sin embargo, solo resultó herida en un hombro y pudo nadar con facilidad hasta la orilla. Al enterarse de que su madre había sobrevivido, Nerón ordenó a unos hombres de la guardia pretoriana, en quienes confiaba plenamente, que la mataran. Ellos cumplieron su orden y clavaron una espada en el vientre de Agripina, como ella misma había solicitado, diciendo que le clavaran la espada en el vientre donde se formó Nerón. El emperador justificó el crimen diciendo que su madre estaba conspirando en su contra. De esta manera, Nerón logró obtener el control total del Imperio Romano. Número 5. Sádicos espectáculos artísticos que atormentaron al pueblo. Nerón, el gobernante romano que causó gran crueldad y dolor, disfrutaba atormentando al pueblo con sus espectáculos artísticos. A pesar de que muchos patricios romanos estaban familiarizados con diversas formas de arte, la obsesión de Nerón por la música era una verdadera rareza en su clase social. Una de sus frases más famosas fue "Conmigo muere un gran artista", la cual se hizo célebre después de su muerte por suicidio. Según relata Suetonio en su obra Las vidas de los 12 Césares, Nerón convocaba a más de 5.000 jóvenes únicamente para que le aplaudieran mientras él se presentaba. Aparentemente, el emperador no se conformaba con una audiencia modesta y solo terminaba su actuación cuando escuchaba un sonoro aplauso que lo hacía sentir satisfecho. Incluso se dice que durante las presentaciones de Nerón, algunas mujeres en el público llegaron a dar a luz, mientras que otros espectadores, exhaustos de tanto aplaudir, se arrojaban desde las gradas ya que las puertas del teatro estaban cerradas. Algunos individuos incluso simulaban su muerte para ser llevados fuera del lugar y evitar tener que continuar soportando el tormento del emperador. Los actos que se mencionan han dejado un legado duradero en la reputación de Nerón, convirtiéndolo en el emperador más temido y cruel de la historia romana. Aunque no se ha demostrado fehacientemente que haya perpetrado estas atrocidades, su nombre sigue siendo sinónimo de opresión y violencia. Número 6. El gran incendio de Roma. Desató un gran fuego en Roma el 18 de julio del año 64 después de Cristo. En el 10º año de su reinado, comenzó un incendio en el Circo Máximo que se extendió rápidamente y destruyó gran parte de la ciudad durante más de una semana. En ese momento, Nerón se encontraba en Anzio, su ciudad natal, y al enterarse del desastre, regresó de inmediato a Roma para hacerse cargo de la situación. Una vez en la ciudad, Nerón ayudó rápidamente a las víctimas y promulgó leyes para hacer que Roma fuera menos vulnerable a los incendios en el futuro. El historiador Tácito señaló que el emperador brindó refugio a las personas que habían perdido sus hogares y les proporcionó alimentos traídos de pueblos cercanos. Al principio, la gente estuvo agradecida, pero con el tiempo empezaron a circular rumores de que Nerón había provocado el incendio para su propio beneficio, especialmente porque algunos afirmaban que lo habían visto tocando música mientras la ciudad ardía. Los relatos históricos afirman que el emperador romano tocaba su lira y cantaba mientras observaba el incendio que consumía la ciudad, fascinado por la belleza de las llamas. Tácito y Suetonio mencionan que Nerón comparó la tragedia con la caída de Troya, y que posiblemente mandó iniciar el fuego con el fin de construir su fastuosa Domus Aurea. Esta construcción, edificada sobre las ruinas de la ciudad, suscitó sospechas entre la población romana, quienes creían que el emperador había provocado el incendio para su propio beneficio. A pesar de que nunca se encontraron pruebas que involucraran a Nerón en el siniestro, el descontento de la nobleza con el costoso proyecto de construcción probablemente contribuyó a la difusión del rumor. Suetonio, por su parte,
describió al emperador como un derrochador y la Domus Aurea como la mansión de un megalómano, con paredes cubiertas de oro, nácar y piedras preciosas, y techos elaborados en marfil. Sin embargo, la fortuna de Nerón pronto cambiaría, y no podría disfrutar de su palacio por mucho tiempo, ya que su caída se acercaba rápidamente. Número 7. Buscó y mató a los seguidores de la nueva fe. El escritor cristiano Tertuliano acusó a Nerón de ser el primer perseguidor de los seguidores de la nueva religión. Después del incendio que destruyó gran parte de Roma, los rumores de que Nerón estaba detrás de él se intensificaron. Para desviar la culpa de sí mismo, Nerón decidió culpar a los seguidores de la nueva fe de planear y cometer el incendio. Según el historiador Tácito, quien escribió unos años después del incendio, Nerón los acusó y torturó para hacerlos confesar. Tácito describió al cristianismo como una creencia peligrosa y a los seguidores como despreciables civiles. Aunque no hay evidencia de que los seguidores fueron perseguidos por su fe, sí fueron hallados culpables de causar el incendio. Se dice que los primeros detenidos confesaron ser seguidores y, bajo tortura, delataron a otros. Gracias a esta información, muchos fueron condenados. Los condenados fueron utilizados como diversión para el pueblo romano. Algunos fueron cubiertos con pieles de animales salvajes y despedazados por perros, mientras que otros fueron crucificados. Otros tantos fueron condenados a la hoguera y quemados vivos para iluminar las noches. Nerón ofreció su propio jardín para los espectáculos y mostró las condenas como entretenimiento circense. La brutalidad con la que se llevaron a cabo las ejecuciones despertó cierta compasión entre algunos romanos, aunque muchos consideraron que la sentencia estaba justificada. Es importante destacar que estos castigos crueles no fueron únicamente para los cristianos. La ejecución a través de bestias era un castigo muy popular para los delincuentes de cualquier tipo, ya que aumentaba su sufrimiento y permitía que los ciudadanos romanos respetuosos presenciaran el castigo de tales malhechores. Esperamos que este material haya resultado informativo y útil para ti. Si tienes algo que compartir o añadir, por favor no dudes en hacerlo en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta al video y compartirlo con tus amigos y familiares para que también puedan conocer la historia de Nerón, el emperador más sanguinario de la antigua Roma. Si eres nuevo en nuestro canal, te invitamos a suscribirte para recibir más contenidos de interés sobre historia y cultura.